sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón, Pedro y a los otros discípulos, a quien Jesús amaba, y les dijo: se ha llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Como ustedes se dan cuenta, ella tuvo desde un principio de su ministerio, básicamente. Tuvo hasta la cruz, tuvo cuando lo estaban sepultando, y ahora la vemos que en el día de la resurrección de Cristo también María Magdalena estaba. ¿Por qué? Porque María Magdalena y la otra María, eso fue un domingo, iban al sepulcro. ¿Ustedes saben a qué? A llevarle tal vez flores, no sé, a lo que tú le haces a los muertos, no sé, tú sabes. Y cuando ellas fueron allí a hacer eso, ¿qué fue lo que encontraron? Y dice que muy de mañana, que la piedra estaba removida, que el cuerpo no estaba ahí. Ella se mandó su tal, decía a los discípulos, se llevaron el cuerpo del Señor, porque ni siquiera los discípulos se dignaban, oye, de Jesús, a ir el primer día a ver si resucitó sí o no, o qué pasó, nada. Pero sí María Magdalena, sí la otra María, terrible, ¿sí o no? Entonces, vemos la importancia de las mujeres, como decíamos al principio, en el ministerio de Jesucristo, y más aún también esta mujer, María Magdalena, que era una mujer que sin duda tenía una cercanía a Jesucristo bien grande, pero ella no creía en una resurrección. ¿Por qué? Porque como ustedes notarán, ella dijo, se han llevado el cuerpo del Señor del sepulcro. Ella no dijo, no resucitó como él prometió, porque ella no cree en resurrección. Ella todavía no cree, ella todavía no entiende. Pero bueno, se ve por lo menos su intención, su ánimo, lo que lo quería, ¿no? Muy bien, último versículo que leeremos ya sobre María, Marcos 16:9, Fresher, léelo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuando Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Que ustedes recordarán que en el versículo primero que leímos ya, también dice que Jesucristo había expulsado 7 demonios de una de ellas. Ahí nos dimos cuenta que fue de María Magdalena. Y esta mujer está tan agradecida que todo el tiempo le amó. Y fíjense que todavía Jesucristo resucita a la primera persona que se le aparece, no es un hombre, es a una mujer, y esa mujer no es la mamá de él, es María Magdalena. ¿Qué es lo que vimos en el versículo que leímos en capítulo 8? Que las mujeres le servían a Jesús con sus bienes, en los cuales estaba ella incluida. Entonces vemos que esta mujer, nos podemos dar cuenta que desde un principio hasta el final ella siempre sirvió y amó a aquel que le había quitado esos 7 demonios de encima. Estaba muy agradecida, era una mujer que amaba, una mujer que sirvió, ¿tú me entiendes? En lo que es el servicio de Dios, y no simplemente ella, sino que también más mujeres. Entonces, como decía Sadai, para que le tiran tanto y hablan tan mal de las mujeres y de su, qué sé yo, fortaleza o no fortaleza, relevancia o no, ¿verdad? De verdad que Jesucristo se le apareció primero a ella. Muy importante eso. Pues bien, señor, ¿usted tiene alguna opinión, algo que decir, preguntas hasta ahora? Déjame saber. Opinión. Dije que no. Muy bien. Vamos a pasar entonces, señor, al siguiente tema, empezando en el versículo 4. Aquí vamos a aprender sobre lo que es una parábola. Ahí tenemos una parábola que Jesucristo hace. En el versículo 4, entonces, de Lucas 8, voy a dejar que Natalia lo lea. Natalia, estás aquí, puedes leer. Gracias. Natalia. Ok. Yo creo que ella dijo que no puede ahorita, no puede ahora. Ok, está bien. Muy bien, entonces. Vamos a dejar entonces que Jeffrey lo lea. Jeffrey, tú puedes buscar ahí el capítulo 8 de Marcos. Tú tienes tu Biblia ahí, ¿verdad? ¿O quieres que te lo mande mejor? Mándemelo mejor. Yo te lo mando, no hay problema. Versículo 4, mira, ahí te lo voy a mandar. ¡Mami! Un segundo, que yo soy un solo. Ahí está.
Ok, Jeffrey, tú puedes leer. Yo creo que Jeffrey lo estamos llamando su mamá, señores. Ok. No, ya, dígame. Lo que pasa es que hay visita aquí en mi casa. Está bien, Jeffrey, búscalo en el chat. Ya lo mandamos en el chat. El ¿Lo ves? 4 ¿Lo leo. viste? Sí. Ok. El capítulo 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían, él les dijo por parábola. Amén. Exacto. Amén. ¿Por qué lo dejamos ahí, señores? Porque en primer lugar, ya vimos lo de las mujeres y vimos que anda predicando por todas las ciudades. Y dice que llegó un punto donde se juntó una gran multitud. Y cuando él vio esa gran multitud, ¿qué él hizo? Les habló por parábolas. ¿Quién de ustedes podría decirme qué es una parábola? Todo lo que usted sabe sobre la parábola, ¿por qué Jesucristo le hablaba en parábola? ¿Qué es una parábola? A ver, ¿quién sabe? ¿Quién me dice? ¿Quién me da su opinión? Parábola. ¿Es parábola o parábola? Parábola. ¿De qué parábola? Sadai, Fresher, Jeffrey. Ninguno tiene ninguna idea de qué es una parábola. Delini, que llegó ahora Hernández. ¿Sabe qué es una parábola? Estamos en Lucas, para usted que llegó ahora, capítulo 8, versículo 4. Lo voy a mandar de nuevo por el chat para que usted lo tenga también. Mire, estamos ahí en ese versículo del libro de Lucas 8. Pues bien, yo creo que cualquiera de ustedes, y yo estoy seguro que ustedes, si quisieran dar su opinión, dirían que una parábola es un tipo de cuento corto, ¿sí o no? Es un tipo de... Escriben algo ahí que dice. Una parábola es un relato corto, exactamente. ¿Tú me entiendes lo que yo estaba diciendo? Exacto. Es un tipo de comparación donde tú quieres comparar algo con otro con el fin de llevar una idea, ¿cierto? Podría decir cosas como esa. Dios bendiga mucho a Natalia. Pues bien, entonces, señores, vamos a leer la definición, ¿verdad? Porque vemos que Jesucristo siempre habló, digo, no siempre, pero en muchas ocasiones habló en parábolas y literalmente muchas, ¿verdad? Entonces, algo importante, por lo menos relevante, y para Jesucristo, porque Él lo hace de forma constante. Entonces, lo que vamos a leer a continuación es algunas definiciones con respecto a lo que es una parábola, como que vamos a aprender un poquito sobre eso. Bien, yo voy a dejar que Sadai esté leyendo estos significados que mandaré aquí. Sadai, dale para allá. Ven acá, que Sadai se fue, ok. Hello. Bueno, está bien. Dileni, ¿usted podría leer eso que yo envié por el chat ahí, por favor? Sobre la parábola y lo que es. Ok. Bien. Amén, Dios bendiga. Amén. Dios bendiga, Dileni. ¿Podría leerlo, por favor? Amén. Amén. Uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. No hay límites estrictos entre las parábolas, la similitud y la metáfora, aunque estas últimas son más breves que la parábola. Metáfora, vosotros sois el mundo. Similitud, como oveja delante de sus tranquiladores, inmudeció y no abrió su boca. Exactamente. Y el último ejemplo de parábola, también léalo. Parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina
hasta que todo fue leudado. Mateo 3:33. Bien, entonces lo que vemos aquí, la definición nos dice que una parábola, ¿verdad? Son los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Es decir, que en la vida corriente que nosotros conocemos, yo agarro algún tipo de cosa, ya sea de algo que se vive cotidianamente, o tal vez, por ejemplo, podríamos decir la neblina, como hacía Santiago, la vida del hombre es como la neblina, que va y que viene, ¿verdad? Entonces, ahí también podemos ver que hay básicamente tres tipos de formas en las que se utilizan para ilustrar cosas. Está la metáfora, está la similitud, pero también dice la definición que estas dos últimas suelen ser más breves. Es decir, que la parábola es que más larga, mucho más larga. Entonces, una parábola, señores, es lo que entiendo yo, y creo que lo entienden ustedes también, no tiene un significado profundo y real. El hecho de que la parábola te esté comparando, ¿verdad? Una cosa para ilustrarte otra, porque ese es el fin, es ilustrarte otra. Y una de las razones por las que se utiliza, ¿ustedes saben por qué? Porque usualmente esas cosas que se están comparando, tal vez de otra forma no podría ser dicha. Es la razón por la que ustedes ven en Apocalipsis cómo los profetas cuando estaban en el cielo decían, y yo vi un monte o vi X cosa que era como esto, se parecía como esto, tenía forma de esto, ¿cierto? De caballo, de hombre, porque tenían que relacionarlo con algo que nosotros conocemos, entendemos para como que le lleguemos, no es que sea así literalmente, pero era lo que se parecía, para darle una idea. Entonces, eso es lo que hace la parábola. Básicamente tú tienes una idea, tú entiendes, ¿verdad? Sobre algo que tú nunca has visto y que no puedes ver, y tú lo ilustras con algo que tú sí sabes, que tú sí conoces. Bien, Sadai, dale para allá. Ay, señores, yo me ausenté por un largo tiempo, no sé si me extrañaron. Te estamos Bueno, llamando. tuve que cumplir con una labor de comprar algunas cosas. Nada, respecto a las parábolas, y en general, toda la palabra de Dios, es como que es erróneo tomar los textos de forma totalmente literal, y más si son parábolas, porque casi siempre, es como tú decías, es una ilustración que trata de hacernos entender. Eso es como que tú, siempre que nosotros nos tratan de enseñar algo, y más si se está trabajando un ejemplo con niños, tú siempre tratas de representarle eso que tú le estás explicando de una forma gráfica en que ellos puedan visualizar más o menos qué es lo que le quiere decir. Entonces Jesús hacía algo similar, o sea, él venía y él te quería explicarle algo que era complicado de entender, y para que se pudiera entender, ponía una ilustración que vendría siendo la parábola. Y entonces las parábolas, por eso en muchas ocasiones, aunque eran, o sea, aunque eran formas de entender de una forma más clara las cosas, muchas veces el Señor, a pesar de eso, tenía que dar una explicación sobre eso. Y entonces, por ejemplo, cuando él siempre dice, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante a tal y tal y tal y tal cosa. Así mismo será en el reino de Dios. O sea que él siempre como que trataba de llevarnos de una forma que nosotros podamos entender qué es lo que nos quiere decir. Entendiendo también que, o sea, no podemos comprender la total profundidad que tiene eso, porque, o sea, es como que las cosas que están en el cielo, para nosotros poder entenderla, hay muchas cosas que todavía, o sea, están ocultas, o que todavía nosotros no la podemos saber con claridad, porque es difícil de explicar lo sobrenatural con cosas naturales. Pero solo el maestro de maestro era capaz de hacer eso, porque él era el final. Amén. Dios bendiga a Señor. Es importante entender esto, porque de nuevo Jesús la utilizaba mucho. Y de nuevo quisiera resaltar la parte de la definición que dice lo siguiente: la parábola es para ilustrar, oigan, una verdad moral.
pero escuchen, va a ilustrar una verdad, no una mentira. Entonces, cuando en la Biblia hay parábola, no crean, no es una parábola. Sí, pero es una parábola que va a ilustrar una verdad. Hay una verdad detrás de eso. No es que mentira lo que te están diciendo. Tú tienes que entender el significado profundo de la parábola y ver que hay una verdad detrás de esa parábola. Hay algo real, verdadero ahí. Ese es el punto. Y lo quiero resaltar. ¿Tú sabes por qué? Porque mucha gente, que yo lo he escuchado, porque es una parábola, hasta le quitan valor al asunto. ¿Entiendes? Y no, ese no es el caso. Tiene un valor altísimo porque, de nuevo, la definición dice claro, es una verdad. No es una mentira, es una realidad, lo que sea que te están tratando de ilustrar y te la quieren dar a entender por formas de cosas que tú conoces en tu diario vivir, en tu día cotidiano o en el siglo en el que tú vives. Bien, entonces hasta ahí, señores, con respecto a eso, ¿tienen alguna pregunta? Porque todavía faltan algunas definiciones que leer. ¿Preguntas? ¿No? Pues bien, vamos ¿Y a por qué leer. parte van? Sí, yo tengo preguntas. Seguimos la ¿Por qué parábola. parte van de No, la parábola? ¿La concluyeron la lectura de la parábola o no, seguimos la están todavía definición. explicando? Sí. Explicando, ok, muy bien. Miren, ahí le mandé, señores, otra parte de las parábolas. Así que, Sada, léela. Aleluya. Déjame leer. Así como en el AT, el término que denota una parábola es machal, una similitud, y puede significar asimismo un proverbio. En el NT es parábola, que viene a denotar una comparación. Exactamente. Y por cierto, cuando dice AT es Antiguo Testamento y NT eso es Nuevo Testamento. Bien, entonces lo que dice es, así como en el Antiguo Testamento, el término que denota una parábola es mashal, es decir, en el Antiguo Testamento, en el idioma en que se escribió, es mashal como se dice o como se escribe, o lo que la denota esa palabra. Y una similitud, ¿verdad? Y puede significar asimismo un proverbio. Luego dice en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza es diferente, se utiliza parábole, que viene de denotar una comparación y que de hecho eso es lo que es. Jesucristo utilizó muchas comparaciones. Tiene un tipo, es decir, tanto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo hay un poco de diferencia entre la parábola que tú puedes encontrar en el uno y en el otro. Bien, última información que haremos sobre la parábola son sus beneficios. Fraser, léelo. Beneficios. La parábola tiene grandes ventajas. La verdad presentada de esta forma queda más grabada en la memoria que una mera exposición didáctica. Ninguna enseñanza acerca de la misericordia del Señor hacia los pecadores arrepentidos habría producido el efecto de la parábola del Hijo Pródigo. Lucas capítulo 15 del 11 al 32. Por otra parte, cuando un profeta o predicador debía reprender a un personaje importante que no fuera a aceptar su culpabilidad, podían usar una parábola habilidosa para cautivarlos e iluminar su conciencia. El profeta Natán se sirvió de una parábola para reprochar a David su adulterio con Betsabé y el asesinato del marido de ella, Urías Eteo. Ustedes recuerdan esa historia, señores, que fue bien profunda, de verdad, lo que pasó ahí, ¿verdad? Ustedes si han leído eso, sabrán que David había tomado a una mujer que no era de él, y el profeta, ¿cómo fue que vino? Diciéndole, mira, tú hiciste esto mal. No, él le vino con una parábola, con una ilustración. No sé si ustedes lo han leído, pero bueno, básicamente lo que le dijo fue, David, mira, había un hombre pobre
que tenía una sola oveja. Y había también un hombre rico que tenía muchas ovejas. Y dice el profeta, entonces el hombre rico le llegó visita y quería matar, cocinarle algo a la visita que tenía. Y dice la Biblia que ese hombre rico vio la oveja del hombre pobre que estaba gordita, linda y mejor que toda la de él, aunque tenía una, parecía mejor, la agarró y la mató, teniendo mucha, para el hombre que la visita que le llegó. Esa fue la ilustración. Y luego el profeta le pregunta a David, ¿qué crees tú que hay que hacer con ese hombre? Y dice David, ese hay que matarlo. ¿Quién fue el que hizo eso? Dios mío, dime quién fue. Y el profeta le dijo, David, ese fuiste tú. Y ahí fue entonces que le dijo la verdad. Tú, teniendo muchas mujeres, siendo rey, tú le cogiste la mujer a Urías Eteo. Entonces David ahí fue que cayó en el suelo hincado, llorando y diciendo, Dios mío, pequé contra ti. Terrible. Entonces, ustedes ven que la parábola tiene un significado profundo, verdadero detrás de ella. Bien, verdadero detrás de ella. Vemos también la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué ilustra esa parábola? Porque eso fue una parábola, una enseñanza. ¿Qué es lo que ilustra? El amor del padre, que a pesar de que el hijo lo perdió todo, abandonó al padre y dijo, padre, cuando volvió, ame como uno de tus esclavos. Ya yo no merezco ser tu hijo. No, el padre hizo una fiesta, le puso un anillo, mató una oveja gorda, contento. Y no, tú sí vas a ser mi hijo. ¿Entiendes? ¿Qué está ilustrando eso? El amor de Dios, el amor del Padre. Es una parábola. Entonces, hay un significado, hay una verdad, ese es el punto. Y yo quiero que estemos entendidos con respecto a eso. Una parábola enseña verdades. No hay mentira ahí, no hay falsedad. La del hijo pródigo te enseña el amor de Dios. ¿Tú me entiendes? Que tanto Él te ama a pesar de que tú pecas, de que tú fallas, de que tú te descarrías. ¿Tú me entiendes? Siempre y cuando tú lo reconoces, tú te arrepientes, tú te acercas a Él. Él te recibe y te recibe como recibió a ese muchacho. Bien, entonces creo que con respecto a la parábola, su significado, lo que es, lo que enseña, ilustra, creo que estamos bien claros. ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Respuestas? No. Pues bien, vamos a estar leyendo ahora los siguientes versículos, señores. Vamos a continuar y vamos a leer la parábola. ¿Qué es lo que empieza Jesucristo a decir en estas parábolas? Ahí lo mandé. Voy a dejar que... Vamos a ver que Dileni lo lea, esos versículos que mandé. Esa es la parábola que Jesucristo ahora empieza a ilustrar. Dileni, ¿podría leerlo? Amén, gloria a Dios. Dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó al camino y fue aullada. Las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oído para oír que oiga. Amén. Terrible. Amén. ¿Quiere decir algo con respecto a eso que leyó? O lo que hemos Gloria a dicho. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios. Dice que el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó en el camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Gloria al Señor, aleluya. Yo entiendo, gloria a Dios, que esas son personas, gloria a Dios, aleluya, que vienen al evangelio, gloria a Dios, pero la prueba, el proceso, cierto, y la dificultad de que vienen hacia ellos, lo hace retroceder y vuelven atrás. Gloria a Dios. Y la otra parte que cayó sobre piedra y nació y se secó
porque no tenía humedad. Esas son la gente, gloria a Dios, que escuchan la palabra, gloria a Dios, pero no se quedan sembradas en ella, gloria a Dios. Entiendo yo estoy dando lo que yo entiendo, ¿verdad? Usted después le dará la explicación según sea. Yo estoy dando lo que yo entiendo. Claro que sí. Gloria a Dios. Y dice el 7, otra parte que entre espinos, y los espinos que nacieron junto con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Gloria a Dios. Yo entiendo que esas son la gente que vienen a Cristo y aún pasando todos los procesos que pasen, se mantienen firmes porque sembrado en la roca que es Cristo, que aunque vienen viento y soplen viento y el agua quieran ahogarlo hasta las aguas, siempre nos mantenemos firmes porque estamos sembrados en la roca que es Cristo. Amén. Amén. Eso es lo que yo entiendo. Amén, así es. Dios bendiga mucho a Delaney. Amén. Pues bien, Dios bendiga también mucho a Perla, acaba de entrar. Perla, te dejo saber que estamos hablando sobre el capítulo 8, como tú ya sabrás de Lucas. Ya hablamos sobre las mujeres que servían al Señor, resaltando la vida de María Magdalena. Y ahora estamos hablando de las parábolas, lo que significa, lo que es, estamos analizando una parábola que Jesucristo está diciéndole. Bien, en esta parábola entonces vemos que Jesús le dice, el sembrador salió, había un sembrador que salió a sembrar semillas. Esa es verdad la parábola, la ilustración, porque aprendimos que una parábola es algo que compara, ¿verdad? Algo de la vida cotidiana. Entonces aquí tenemos algo de la vida cotidiana, un sembrador que sale a sembrar semillas. Y mientras sembraba, te explica qué pasa, una parte cayó junto al camino y fue aullada y las aves del cielo la comieron. Recuerden, señores, que cuando un sembrador sale a sembrar, la semilla, en este caso, la está tirando, la está arrojando, ¿entiende? No es que él hace un hoyo con su mano y la coloca a él, sino que simplemente arroja. Como sembrar arroz o no sé, arroja. Entonces, el solar es grande y tiene parte buena, parte mala. Hay semillas que caen entre piedras, hay semillas que caen entre donde hay muchos árboles, hay semillas que caen en una tierra muy dura, pero hay semillas que caen en buena tierra. Ese es el punto, esa es la ilustración, ¿verdad? De lo que es la parábola. Bien, entonces, vamos a seguir con los versículos 11, 12. Déjenme copiárselo y mandárselo aquí. 11 y 12. Yo voy a dejar que Jeffrey lea esos versículos. Mira, ahí te lo mandé. Jeffrey. Amén, amén. El 11, el 2 y el 12, ¿verdad? Sí, ya lo mandé, dale. La palabra de Dios sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. El 12. Los de junto el camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Amén. Amén. Pues bien, aquí tenemos a Jesucristo, señores, dándole el sentido y el significado de la parábola, porque sus discípulos tampoco entendían. Sus discípulos tampoco entendieron. Entonces, vemos que lo primero que dice la parábola era que el sembrador salió a sembrar y que hubo una semilla que fue hollada y las aves del cielo la comieron. Entonces, en el 11, eso es lo que él está aplicando y él dice, este significado de eso, ¿verdad? Esta es pues la parábola o el significado de la misma. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, esa semilla que el sembrador anda tirando por ahí y regando, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es esa semilla? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Excelente. Entonces, luego dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo
y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces él dice que esa semilla, ¿verdad? Cae y esta gente que oyen esa vez y que le cae la semilla, digamos, la palabra de Dios, o la oyen, pero viene el enemigo y le quita la palabra, ¿verdad? Se la arrebata y ellos no creen. ¿A qué se refiere la semilla que están junto al camino? Señores, si ustedes están sembrando, tú sabes que tú siembras en un solar, ¿sí o no? Pero si parte de la semilla que tú tiras cae en el camino, ¿qué le pasa a esa semilla? La pisan, ¿sí o no? Los carros la pisa la gente que pasa, ¿va a crecer? ¿Va a nacer? ¿Va a ir para ningún lado? Pues no. Y eso es lo que está pasando ahí. Y él dice, el diablo, ¿verdad? Es que arrebata, ese es el significado acá, ¿verdad? Y no creen, ellos mueren. Bien, vamos a dejar entonces, le voy a mandar el siguiente significado. Fraser, por favor, lee el siguiente significado que Jesús va a ilustrar y por favor dinos cuál es el significado que tú entiendes, es decir, que tú entiendes por esta ilustración o significado que Jesús da, el versículo 13. Ahora te lo mando. Ya dijimos el primero, ¿verdad? Ok, viene el segundo. Ay, Dios mío, espera, ese no está escribiendo, dame un segundo. Ok, ahí sí. Dale. Amén, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Amén, gloria a Dios. Aquí lo que yo entiendo es que cuando escuchamos la palabra, en el momento la recibimos bien felices y estamos contentos de esa buena noticia, pero como no estamos sujetos a raíces, como no estamos sujetos sobre la roca, como decía la amada Dilene ahorita, en el momento de la prueba, en un tiempo ya de angustia, se pierde la fe, se va la palabra y pues se apartan. Eso es lo que entiendo. Exactamente. Y fíjate que dice la parábola, la ilustración dice es que la semilla cayó sobre piedras. Entonces, sabe que si tú tiras semillas sobre piedra, podría crecer una que otra, o tal vez no crece ninguna. ¿Sí o no? Habla de una dureza, habla de una dureza, porque estamos hablando de un corazón duro, de un terreno duro. Y es por eso que la palabra, reciben la palabra, que básicamente, entiende, contento, gozoso, pero cuando viene la prueba, se apartan. ¿Y por qué? Su corazón es duro, su corazón es malo, y se vuelven de nuevo para donde ellos eran. Recordemos al pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, pero ¿qué dice la Biblia cuando venía un problema y una prueba? Mejor no, estábamos mejor en Egipto. Vámonos para Egipto que estábamos mejor a cada rato. Eso es lo que decían. ¿Entiendes? Y eso también es lo que hace mucha gente hoy en día. Se convierten, están muy contentos. ¡Wow, qué predicador! ¿Y qué palabra? Le cayó la semilla, ¿sí o no? Contento, y ¡ay, esto que aquello! Y tú lo ves rápido, fuego. Llegó la prueba, llegó la tentación, llegó la dificultad, la persecución. Ahí están, descarriados. ¿Tú me entiendes? ¿Cuánta gente no se descarriaron cuando llegó el coronavirus? Óyeme. ¿Y cuánta gente aprovecharon para enfriarse y para hacer pile cosas? ¿Entiendes? Entonces la prueba, ¿verdad? Dice a veces lo que hay en el corazón de la gente. Bien, la otra, señores, vamos a dejar que, vamos a ver. Jeffrey leyó ya. Sí, yo creo que leyó ya. Estaba ahí, léela tú. El 14. Sadai no está, yo creo. Bien, vamos a que Y Jeffrey la lea. estoy aquí. Ah, que perdón.
Léela, yo te lo mandé a ella. Leo todo. No, el 13 y 14, 14. ¿no? El El 14 más. 14 solamente, ok. La que cayó entre los espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Cuántas veces? Ay, deme un momento que mi mamá me está llamando. Voy, ma. Terrible. Bien. ¿Quién de ustedes quiere decir algo con respecto a este último significado de la semilla y de dónde cayó? La leo de nuevo, porque cayó, perdón, la que cayó entre los espinos, es decir, tenemos semilla o la palabra de Dios, ¿verdad? La semilla en el ejemplo o en la parábola, que cayó Estoy de sobre piedra. vuelta. Ok, dale, Saray. Ay, discúlpenme. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto que llega una gente a la iglesia, escucha el mensaje de la palabra, se convierte y después pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas y no vuelve a aparecer por la iglesia? Y es muy curioso y tú dices, wow, pero ¿y qué pasó con esta persona? Se vio como que de verdad, como con la entrega, o sea, nadie lo invitó a que se pasara y él solo, wow, pasó, ¿y qué pasó? Porque es como tan indescriptible y es que verdad, hay personas que todas las cosas que están en el mundo tienen más poder en ellas que la decisión que han tomado y se dejan envolver fácilmente y por eso no terminan o no llegan a llevar frutos porque su arrepentimiento no perduró. El trabajo de Dios, no dejaron que el trabajo de Dios se hiciera posible en ellos. Y bueno, es lamentable, pero nos da a entender en que podemos encontrar en el mundo todo tipo de personas. Amén, Señor, Dios bendiga a Sadai. Dejándole saber, tú me entiendes que ya esta última, como decía Sadai, es la semilla que cae entre espinos. Vimos la que cae entre la piedra, vimos la que cae en el camino, que la piensa la gente, la que cae entre la piedra tampoco va a crecer. Y ahora la que cae entre espinos o donde hay hierba o árboles ya. ¿Qué pasa? Que esos árboles que ya están ahí no la dejan crecer, no la dejan salir y entonces se ahogan. Eso es lo que sucede y muere. Y por cierto, le dejo saber que eso es también una ilustración real, verdadera. ¿Por qué? Porque tú no puedes sembrar un árbol o cualquier mata, fruto, lo que sea, debajo de otro. No va a crecer. Tienes que ponerlo lejos de ese, que la sombra de ese no le dé, para que lo sepan. Entonces, aquí, ¿verdad? Aquí dice que los afanes, es el significado, lo ahogan. Los afanes, la riqueza y los placeres de la vida. Esos son los árboles, ¿verdad? Que son más altos que tú y que te ahogan y que nos pueden ahogar. ¿Tú me entiendes? Y no nos dejan crecer. Es decir, que siempre que nosotros, señores, seamos gente que tengamos nuestra mente pensando, tú me entiendes, la cosa de este mundo, en la afanes, que qué vamos a comer, qué vamos a vestir, que el dinero, que allí, que aquello, tú te estás ahogando. ¿Entiendes? Todas esas cosas te están ahogando y eventualmente te van a terminar matando en el sentido de que tú terminas de ese lado. Tú terminas para allá y terminas dejando a Dios. Por decirle algo, mi padre, por ejemplo, siempre fue un hombre cristiano, porque su familia también, ¿verdad? Todo el mundo cristiana. Y nada, él todo el tiempo ha trabajado, ¿te entiendes? Literal. Yo de que tenía conocimiento jamás he visto a mi padre en mi casa, en el sentido de que viviendo así normal, no sé, que él siempre nunca está aquí y así, en fin. El punto es que él siempre ha estado pila afanado con el trabajo, todavía a esta altura sigue con ese mismo afán. Entonces, él, por ejemplo, en el Evangelio,
era siempre bien, al 100% en el evangelio. Tenía un ministerio de predicar por los hogares y de orar por los hogares de forma dura y terrible. Dones también de sueño terrible, de hablar en otros idiomas, etcétera. Entonces, papi era pila de duro, de verdad que sí. Fue la razón por la que mami inclusive se enamoró de él. El punto es que papi, ¿verdad? Por el trabajo y por todo eso, se ahogó. Literal, el trabajo, los afanes de este mundo, de esta vida, lo ahogaron. Y hoy en día, ¿es la misma persona que era? Pues no. Juega números. Es más, yo creo que no, usted era irreconocible, de verdad, de lo que él antes era. Pero todo porque la vida lo ahogó. Él empezó a trabajar más de lo que trabajaba al punto que ya ni a la iglesia iba. Oye eso, a la iglesia no iba. ¿Qué están haciendo contigo? Te están ahogando, chin a chin, poco a poco. ¿Entiendes? Y que si fuera que, por ejemplo, porque todavía algo te lo impide, por decirle algo que sea decir esto último, señores, si todavía tú no puedes ir a la iglesia por un X motivo, no obstante, eso no te impide a ti que tú prediques ahí, que tú alabes ahí. Si tú estás en el trabajo, vamos a decir, no puedes ir a la iglesia, entonces enfócate en la predicación ahí, a un culto ahí, ¿sí o no? Si en la escuela o la universidad predica ahí, alaba ahí, a un culto, en tu break, en tu cosa, a algo, ¿entiendes? Pero cuando tú dices que no puedes ir a la iglesia, te queda ahí, siempre va en vanidad, en cosas de este mundo, de este mundo, de este mundo. Tú te estás ahogando y te ahogas. Tú nunca entras y estás en las cosas espirituales. Entonces, donde quiera que tú, es decir, lo que quiero decir, que no es excusa independientemente de la situación. Pero el punto es que hay que tener cuidado porque todo este tipo de cosas, cuando nos alejan, tú me entiendes, de lo que es el ministerio de Dios, pues nos ahoga y eso es peligroso. Eso le pasó a mi papá. Entonces, nada. ¿Alguien tiene algo que decir? Pregunta, porque ya pasamos a la última, que es la que cayó en buena tierra. Nada, bien. Entonces, vamos a la que cayó en buena tierra. Vamos a dejar que Fresher la lea. La voy a mandar ahora. Dale, el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dios mío. Explícanos eso, Rachel. Destátanos eso, por favor. Vamos al Espíritu Santo, explícame. Mas la que cayó en buena tierra, o sea, cuando una semilla de una planta cae en buena tierra, pues esta obviamente va a crecer y no solo va a crecer, sino que también va a dar fruto, porque cayó en buena tierra. Entonces ya llevándolo al ámbito de nosotros, cuando la palabra cae en una persona que tiene corazón recto, que sabe que todo es por Dios que lo hacemos y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y tenemos esta mentalidad así y que siempre buscamos de Dios, buscamos de la palabra y la retenemos. O sea, que no es que se va, ni que la dejamos pasar, ni que la olvidamos en las angustias, ni que la dejamos en la prueba, sino que la retenemos y la guardamos. Y no solo guardarla, sino también dar frutos. Y ya, eso es lo que entiendo. Terrible. Dios bendiga a Rachel, Dios mío. Amén. ¿Alguno de ustedes también de su opinión ahí, su aporte con respecto al último versículo? Ahí yo quiero escucharlo a todos. Dale, Jeffrey, dite algo ahí con respecto a su último versículo. ¿Qué tú dices? Jeffrey. Ok. Sadai, Dilani, Estoy Natalia. aquí.
Ay, señores, hoy no es mi día. Ay, yo estaba muy desorientada. Déjenme ver. Entonces, voy a leer el verso nuevamente para Está bien. caer al punto. Y más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Eso somos nosotros en el nombre de Jesús. Yo espero que aquí no haya ninguno de los otros. Entonces, nosotros que hemos recibido la palabra, que la buena tierra es nuestro corazón. Es cuando la palabra de Dios encuentra un espacio en nuestra vida, cuando el Espíritu encuentra un lugar donde pueda habitar. Y cuando el Espíritu se siente la palabra que se utiliza en armonía, cuando se siente en armonía y empieza a encontrar todo eso que, o sea, todo lo que nosotros somos es porque Dios lo ha permitido así, pero ha encontrado una disposición en nosotros y, como dice ahí, una perseverancia. Perseverar es ser constantes, es mantenerse y a pesar de las dificultades, porque sabemos que en esta posición en la que estamos, en este estilo de vida, es difícil, pero si nos mantenemos confiando y unidos a la fuente de vida, podemos alcanzar ese nivel de poder perseverar, pero es gracias a Dios, porque todo lo que hacemos es gracias a Dios, pero Él necesita de nosotros que, a diferencia de los demás, un corazón que esté dispuesto y que esté abierto a que el Espíritu obre. Y cuando dice la palabra oída, hay muchos que escuchan, y como ya también en los anteriores, como ya escuchamos, escuchaban la palabra, pero pasaba muchas cosas. Venían entonces los problemas, como anteriormente se vio, los problemas y los afanes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estas personas que tienen el corazón recto, bueno y recto, retienen la palabra oída. Retener es como mantener. Que se queda. Y que se queda, que está ahí. Y es necesario que sea constante. Ya. Y nada, la palabra es clara. Amén, Señora. Yo creo que podemos ahí nosotros ver si nuestra tierra es buena o es mala, ¿sí o no? Si como nuestra tierra, más o menos. ¿Tú me entiendes? Porque también en Apocalipsis se habla de una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, estaba de pie. ¿Tú me entiendes? Y a Jesús le gustó eso. Y hay mucha gente que tal vez está así. Entonces es importante, tú me entiendes, que nosotros analicemos nuestra vida en base a esta parábola, que mira cómo empezó con una ilustración, señores. Ya explicamos bien lo que era la palabra, ¿verdad? De un sembrador que salía a sembrar. Pero mira qué significado más profundo era el que Jesucristo quería ilustrar con eso. Y es que la semilla era la palabra de Dios. Y el que la está sembrando, ¿ustedes saben quiénes son? Somos nosotros. Somos nosotros los que Dios nos manda ahora a regar esa semilla y a tirarla por muchos lugares. Ustedes tienen que saber y tienen que entender que Dios ahora, señores, nos manda a nosotros a regarla. Nosotros somos los sembradores. Y a veces, por ejemplo, donde va Jeffrey, va Natalia, va Fresha, va Sadai, va de Delany y va el 708-677-2766. Donde van ustedes, señores, tienen que tirar la semilla. Tú vas a la escuela, vas a la universidad, vas al trabajo y tú tiras la semilla por ahí. ¿Y tú qué crees? Que así como el sembrador, tú no sabes dónde está la buena tierra, pero tú la estás tirando.
¿Tú me entiendes? La semilla, y la semilla va a dar su fruto si cae en buena tierra. Es por eso que el sembrador, el que siembra, tiene que sembrar con paciencia, ¿entiendes? Es decir, señores, esa es la palabra de Dios, nosotros somos los sembradores. Vamos a ponernos a predicar, llevar esa palabra donde quiera que estemos, vamos a tirarla, ¿tú me entiendes? Y ella va a surgir un efecto. Una muchacha que se convirtió. Yo me sorprendí porque para mí esa muchacha no se iba a convertir por la vida que llevaba. Es decir, no que yo lo dudaba, pero yo simplemente lo veía difícil. Y más, déjeme decirle más, que detrás de mi casa duramos casi 3 meses en estudio bíblico y ella jamás se arrepintió ni dio muestra de nada de eso. Otra cosa que me hizo a mí dudar un poquito de su arrepentimiento y que se fue a arrepentir fue el hecho de que ya venía de otra religión. ¿Tú me entiendes? Que ya tenía pila de costumbre, que yo tuve ahí que esforzarme mucho para ver cómo se ayudaba a entender muchas cosas. ¿Entiendes? Entonces, desde mi parte, debido a su forma de vida y de donde venía, de su vida religiosa, para mí era muy difícil. Y impresionantemente, señores, nuestro grupo se convirtió en un culto, literal. Y yo dije, wow, ¿tú me entiendes? Entonces, yo creo que tenemos que tirar nuestra semilla, tenemos que tirarla todo el tiempo. ¿Tú me entiendes? Donde quiera que estemos, que a su tiempo va a caer en una buena tierra y va a dar fruto con perseverancia, va a dar fruto que es verdad en gente que la retiene, que la tiene. Entonces, nada, señores, hasta aquí en la clase de hoy. Hoy vimos, ¿verdad? Del versículo 1 del capítulo 8 hasta el versículo 15 del libro de Lucas. Y hemos visto a Jesucristo siendo seguido por una multitud de personas y junto a sus discípulos, junto a mujeres que lo ayudaban en su ministerio con lo económico, y también a Jesucristo enseñando a una gran multitud que se acercó a él y le enseñó con una parábola, una ilustración que revela una verdad profunda de la vida. Entonces, nada, yo espero, señores, que cuando ustedes la Biblia o escuchen un predicador y estén leyendo una parábola, ya ustedes saben, presten atención a ver cuál es el significado, la verdad que hay detrás de ella. Bien, porque no hay una mentira detrás de esa parábola que tú vas a escuchar. Busquen parábolas de la Biblia, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Óyeme, yo aprendí esto, busquen parábolas en la Biblia ahora y traten de analizar, de ver qué es lo que hay detrás de esa parábola, cuál es el significado profundo, qué quiso decir, qué hay ahí. Porque le voy a decir, en la Biblia hay parábolas que Jesús le explica, pero hay otras que no. Así que ya ustedes saben, tenemos una tarea y es importante, ¿verdad?, que busquemos e indaguemos y veamos qué Dios está revelando ahí. Amén. Dios les bendiga, señores. ¿Tienen algo que decir, compartir, preguntar? Dios bendiga a 708-677. Ay, Dios mío, tienen que poner su nombre, señores, ahí. Dios te bendiga, Dios bendiga a Delaini, a Sadai, a Natalia, a Jeffrey, a Fresher, a todos los que han podido estar aquí, señores, bendiciones. Si Dios quiere. Amén, amén. Dios te bendiga muchísimo más. Amén. Mire, le voy a mandar aquí el link del grupo que patrocina estos eventos, que es Hora de Crecer. Se lo mandé por el chat. Si ustedes no pertenecen a nuestro grupo, pues dándole ese link pueden unirse. Les dejo saber que nosotros tenemos culto los lunes a las 9 de la noche y también los miércoles a las 9 de la noche, así como por Zoom, pero culto igual, pero es culto. Y de lunes a viernes tenemos oración de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Empezamos nuestra mañana con Dios. Pues bien, ese es nuestro, ¿cómo se dice? Rutina, sí. Esa dinámica, a mí está aquí conmigo. Ya ustedes saben, Dios les bendiga mucho, señores. Vamos a estar orando para ser despedido. De verdad que ha sido una clase bien edificante. Yo espero que de verdad pongamos esto en práctica. Amén. Que seamos buena tierra, que retengamos, que demos frutos, que seamos perseverantes. Amén. Bien, yo quisiera que Natalia orara para que despidiera. Natalia, ahora yo sé que tú estás ocupadita y que si yo quemen, pero dime a ver.
Señores, mire, Natalia, esa es la vicepresidenta del grupo, por cierto. Ella estudia medicina y ella hace el esfuerzo de estar como quiera. Ok, vamos a la doctora tranquila, no hay problema. Bien, yo voy a dejar que Delaney, señores, Dileni Hernández nos despide en oración. Dios le bendiga, hermana. Amén, amén. Dios le bendiga muchísimo más. Amén. Dios recompensa nuestro esfuerzo. Dios recompensará todo ese esfuerzo que hacemos, aunque yo siempre digo, para Dios no hacemos ningún tipo de sacrificio, sino hacemos ofrenda para Él, porque el sacrificio que había que hacer, ya Cristo lo hizo por nosotros en la cruz. Nosotros a eso solo le ofrendamos y le damos por gracia, lo que por gracia hemos recibido. Él nos da 24 horas, es posible que nosotros le demos también hora a Él, de la misma que nos da, gloria a Dios. Así es. Vamos a orar, gloria a Dios. Para ser despedido, gloria a Dios, de este estudio bíblico, nunca de su presencia, gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios, gracias Jesús. Gracias, papito lindo, te damos. Gracias, amado Jesús. Padre, te adoramos en esta hora, te bendecimos, te exaltamos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, te honramos, papito lindo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí, Dios mío, en este estudio, Dios. Aún aprendiendo más de tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer buena semilla, a dar buenos frutos, Padre de la gloria. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, bendice a cada una de las personas que tuvieron aquí, Dios mío. Padre, que esto, Dios mío, sea multiplicado. Declaramos en el nombre de Jesús que para el próximo estudio se multiplican más y alma personas, Dios mío. Padre, te pido que bendiga de una manera especial a Joan Eli, Dios mío, Padre, por este estudio que Él nos ha traído, Dios mío, para aún enseñarnos más de tu palabra, Señor. Te pido que le dé más sabiduría, que tú, Dios mío, Padre, lo eleve a otros niveles de gloria, que tú sigas ensanchando su ministerio, que tú lo fortalezcas, Dios mío, que tú lo ayudes, que tú lo bendiga a cada día, Señor, a seguir hacia adelante, Dios mío. Padre, fortalece cada una de sus áreas. Bendícele, Señor, en cada una de sus necesidades. Bendice, Dios mío, a Jeffrey Gracia. Bendice a Natalia Brito, Dios mío. Bendice a Sadaí. Bendice a la otra persona que solo tiene su número, a Fleche, Dios mío, que estuvo y salió. Cúbrele a cada uno de ellos, Dios mío. Bendice sus hogares, bendice su familia. Bendice su ministerio, Padre. Ensancha su ministerio. Dale fuerza, aumenta su fe, Dios mío. Padre, para que ellos sigan creyendo en ti, para que ellos nos sigamos abrazando a tu promesa, Dios mío, que podemos siempre guardar tu promesa en nuestros corazones, Dios mío, y que podamos dar frutos, Señor, aún 100 por 1. Papito lindo, gracias. Mire que nos vamos a despedir de este estudio, pero nunca de tu presencia, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que tengan una feliz y bendecida noche. Gracias por la oportunidad.